Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Quien te habla, Rodo Gianotti, bienvenido, bienvenida al canal y a esta serie llamada José María de Rus sin desperdicio. En principio vamos a conocer quién es José María de Rus. José María de Rus nació en Linares en 1972. Él es director de un colegio público. Actualmente es editor asociado de Biblias para Editorial CLIE. Y es el creador del sitio web blogdebiblias.com, donde describe, compara y analiza distintas Biblias, teniendo mucha experiencia en el tema. Es biblista y colaborador de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en el proyecto de la Biblia Textual. Está felizmente casado con Débora y es padre de 3 hijos. Así que desde ya agradecemos a la editorial CLIE por cedernos este espacio para poder hablar con José María de Rus y le preguntamos a él en una entrevista de varios minutos acerca de este tema que son las herramientas del estudio bíblico en base a una consulta que uno de nuestros suscriptores dejó en el canal acerca de cuáles son los materiales que podría tener para armarme una mini biblioteca de materiales de estudio bíblico. Bueno, aquí vamos con la respuesta. Muy bien, pues es complicado contestar a una pregunta sobre qué material utilizar, ¿no? Porque hay tantísimo donde elegir dentro del campo evangélico y quizá también tantísimas especialidades dentro del mundo de la exégesis, de la hermenéutica, de la teología, que algunas veces uno llega a una librería y es como si todos los libros te estuvieran llamando, ¿no? Cómprame, cómprame, cómprame. Y bueno, uno tiene que ser muy selectivo en ese sentido y decidir en qué quiere invertir el dinero y el tiempo también, ¿no? ¿Cómo no? Hace años, don Eliseo Vila, el presidente de Editorial CLIE, publicó un libro llamado Las obras de referencia y consulta, cómo usarlas, ¿no? Un libro del año 1998. Y él ahí detalla, creo que muy magistralmente, pues cuáles son las obras que todo estudiante de la Biblia debería de tener en la biblioteca, en su biblioteca, ¿no? Y él divide todo el contenido de una biblioteca evangélica, lo divide en varias partes. La primera de ellas tiene que ver, obviamente, con el campo de la teología. Yo quiero añadir una previa, y es el campo de las Biblias. ¿Tiene el estudiante que conformarse con una sola versión? Indudablemente no. Tenemos que tener varias versiones donde leer con diferentes traducciones bíblicas para enriquecernos, no para opinar cuál es mejor o cuál es peor, sino dentro de nuestros conocimientos y dentro del consejo que otras personas entendidas nos puedan dar, pues tener también versiones que obviamente se ajusten a los idiomas de hebreo, arameo y griego, pero que al mismo tiempo atiendan a nuestra propia necesidad, ¿no? Yo soy convertido desde el año 1996 aproximadamente, 96-97, y me he criado con la Biblia de Reina Valera 1960, ¿no? Era la que se conocía y hasta ese momento pues no había mucho más donde elegir, ¿no? De modo que se hace necesario, creo yo, usar hoy día, teniendo a nuestro alcance tantísimas versiones, usar aquellas que se adaptan a una traducción puramente formal, es decir, la 1960, por ejemplo, la Biblia de las Américas también, y versiones que usan una traducción más funcional, como son pues, la NVI, la NTV, y otras cuantas más, ¿no? Y luego hay otras también que son de traducción contextual, como es el caso de la Biblia textual, ¿no? A nivel personal, yo tengo de uso diario, tengo la Biblia textual como una Biblia que usa el texto crítico, con una traducción bastante ajustada tanto al Nuevo Testamento griego como a la Biblia del Pentateuco samaritano, la Septuaginta, etc., ¿no? Entonces, la tengo como uso para mi estudio bíblico por la riqueza que me puede aportar, pero también tengo pues la Reina Valera 1977
Biblia de las Américas, y como traducción dinámica para entender quizá un poco más el significado y echar mano de la función del lenguaje, pues uso la NTV y la NVI. Aquí también va a depender mucho de a quién voy a dirigir mi estudio o el sermón que estoy preparando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si voy a dirigirme a un grupo de personas que no conocen apenas la escritura, tendré que usar un lenguaje más asequible, ¿no? Y de vez en cuando en mi predicación, mi iglesia es una iglesia centenaria, aquí en la localidad donde vivo, pero cuando asiste gente que sé que va a escuchar por primera vez el mensaje o no está muy familiarizada con el mensaje bíblico, leo y predico sobre la NTV o la NVI, porque me parecen versiones muy dinámicas y muy frescas y muy entendibles al oído de las personas que no conocen nuestro lenguaje evangélico, ¿no? Entonces, esto sería prioritario. Si una persona, un estudioso bíblico, no conoce los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, es altamente recomendable tener un amplio rango de Biblias que cubran tanto traducciones formales como traducciones funcionales, ¿no? Dentro de este rango que hemos mencionado. Obviamente, si conoce los idiomas bíblicos, pues qué mejor que usar pues un Nuevo Testamento griego y usar una Biblia en hebreo, ¿no? El Antiguo Testamento en hebreo. Que somos de aquellos que conocemos un poquito y nos gustaría que alguien nos ayudara mientras. Bueno, pues tenemos los interlineales, que son de una validez enorme, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, lo que publicó CLIE, ¿no? Del Antiguo Testamento en hebreo, interlineal, ¿no? Publicado por Cerny, editado por Cerny y La Cueva, entre otros. Y es un material altamente enriquecedor. Y para el Nuevo Testamento, pues tenemos el Nuevo Testamento académico interlineal, publicado en primer lugar por La Cueva y ahora ampliado por el profesor Ceballos, ¿no? También publicado por CLIE. Un interlineal básicamente es el texto en su idioma original y justamente debajo en otra línea viene la traducción textual de cada una de las palabras. Obviamente, el orden que siguieron los escritores bíblicos, tanto en hebreo como en griego, no es el orden sintáctico y gramatical que nosotros usamos. Por eso cuando uno va a leer en un interlineal, va a leer las palabras desordenadas, ¿no? Pongamos el caso de Juan 1:1. Para nosotros es, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Pero Juan lo organiza de otra manera el versículo, porque gramaticalmente y sintácticamente él quería darle énfasis, en este caso, al hecho de que el verbo era Dios, ¿no? Y él, en su traducción, en griego dice, y Dios era el verbo. Y claro, eso a nosotros nos suena un poco rozando la herejía, ¿no? Pero era la manera sintáctica de enfatizar el hecho de que ese verbo era Dios, ¿no? De modo que, claro, uno va a leer en el interlineal y va a leer ese orden sintáctico en esa oración, ¿no? Obviamente no es el mismo orden que nuestras traducciones han seguido porque hay que acomodarlas a nuestro idioma castellano, ¿no? De modo que es importantísimo, como digo, usar estos interlineales si no conocemos profundamente y académicamente los idiomas originales. Así que el primer bloque de libros que deberíamos de manejar perfectamente y tener en nuestra biblioteca son diferentes versiones. Si es posible tenerlas en el idioma original, mucho mejor, ¿no? Pero usar ese amplio rango de versiones que tenemos a nuestra disposición. En segundo lugar, obviamente estamos hablando de teología, estamos hablando de Biblia y hay que conocer al Dios del cual estamos hablando, ¿no? Para estudiar a ese Dios se usa el término teología, ¿no? Y ese término pues abarca muchísimo campo de conocimiento. Dentro de la teología podemos organizarla de diferentes maneras, teología bíblica, teología sistemática, y dentro del propio campo de la teología también pues tendremos diferentes tendencias, teología reformada, teología pentecostal, etc. Entonces cada uno aquí obviamente va a elegir
aquel libro de teología más afín a su propio interés denominacional o incluso a su propio interés teológico, ¿no? No quiere decir que unas sean mejores que otras, sino que el enfoque y el acercamiento al texto bíblico se va a ver de una manera o de otra, ¿no? Para mí es altamente recomendable usar, en primer lugar, teologías bíblicas, y si es posible usar también un diccionario de teología bíblica donde se nos expliquen los términos teológicos que después vamos a estudiar dentro del campo de la teología sistemática, ¿no? Con el tema del diccionario, por ejemplo, uno que yo uso mucho y que me ha venido muy bien dentro de mis estudios ha sido el diccionario teológico publicado también por CLIE de Francisco La Cueva. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay una definición de los términos teológicos más importantes, que después voy a encontrar en un libro de texto sobre teología sistemática, ¿no? Entonces esa teología sistemática me va a venir organizada en una serie de campos. Puedo usar también, para conocer un poco más de esa teología, un diccionario enciclopédico que me ayude a entender conceptos bíblicos, que me ayude a saber qué querían decir los autores originales con un término. Porque obviamente el lenguaje, al ser una entidad viva, sufre o experimenta cambios a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de términos usados hace 2000, 3000, 5000 años, ¿no? El término pacto para nosotros no deja de tener quizá un sentido político, ¿no? Pero el pacto en la Biblia tiene unas grandes connotaciones en relación con Dios y en relación con la salvación del hombre, del trato de Dios con el hombre, ¿no? De modo que tendré que entender qué significa pacto. Para eso un buen diccionario bíblico me va a ayudar, al mismo tiempo que me va a ayudar a entender ciertos términos dentro de la teología sistemática. Obviamente tendré que empezar a estudiar todo lo que significa la teología, qué implica la teología, y aquí sí quiero hacer un énfasis importante, Rodo, y es el siguiente. Todo cristiano debe de estudiar teología. ¿A qué nivel? Bueno, pues a nivel al cual uno se le permita a sí mismo, ¿no? El límite que uno se quiera poner. ¿Por qué? Yo lo pongo siempre con esta comparación. Obviamente, yo soy casado, tengo una mujer, estoy felizmente casado, tengo 3 niños y me casé con mi mujer y tenía cierto conocimiento hasta el día que me casé de mi mujer. Con el paso del tiempo, pues voy conociendo a mi mujer en otros aspectos que se me van revelando poco a poco, ¿no? Y quiero conocer más a mi mujer, ¿por qué? Pues por el simple hecho de que la amo, de que me importa, de que la respeto, etc. ¿No nos pasa lo mismo con Dios? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos amar a Dios? ¿Queremos tener una relación más íntima con Él? Tendré que conocerlo cada día un poco más. Es decir, tengo que superar la barrera de Juan 3:16 y superar la barrera del Salmo 23 y superar la barrera del Salmo 91. Tendré que adentrarme en conceptos que tengan que ver con conocer a Dios más profundamente. Es cierto que todos estos versículos que yo he mencionado, capítulos que yo he mencionado, incluso para los teólogos más avanzados, son de un confort tremendo, traen consuelo a nuestra alma, ¿no? Pero hemos de superar todo aquello, ¿no? Quiero decir con esto que tenemos que mejorar todo eso, ¿no? Mejorar nuestro conocimiento acerca de Dios. ¿Y cómo lo hago? Estudiando la Biblia. Y para eso, pues, no es que vaya a ser un teólogo con un doctorado o con un máster en teología, pero sí conocer cada día un poquito más a ese Dios que se me reveló, ¿no? Que vino a mi vida y que yo le importo a Él y que obviamente Él me tiene que importar a mí. Y quiero conocerle cada día un poco más, ¿no? Entonces cada uno va a poner el límite. Obviamente el Señor va a estar ahí a nuestra disposición por medio de la obra del Espíritu Santo para ayudarnos a conocerle, ¿no? Era la meta del apóstol Pablo, conocerle a Él, dice en Filipenses, y conocer el poder de su resurrección. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice él, pero quiero proseguir hacia la meta, ¿no? Así que ahí estamos todos, en ese caminar
de conocimiento de Dios. Entonces tendré que, bueno, en primer lugar conocer un poquito de teología a nivel básico, la teología de la salvación, la teología acerca de Dios, la teología acerca del Espíritu, la teología acerca de la propia Biblia, la propia cristología, conocer también las cosas futuras, conocer acerca de eclesiología, de las cosas que tienen que ver con la Iglesia, las cosas que tienen que ver con la salvación, pero también conocer un poquito acerca de la apologética, es decir, cómo presentar defensa de nuestra fe, dice el apóstol Pedro, ¿no? En su primera carta, que estéis preparados para presentar defensa de vuestra fe. Obviamente, tenemos que hacerlo en primer lugar con nuestra vida, presentar defensa con nuestra propia vida, de cómo el Señor nos ha cambiado, pero al mismo tiempo también con la boca, ¿no? Es decir, tener argumentos necesarios para llevar a otros acerca de la fe que tenemos, ¿no? Entonces tendremos que, como digo, ya llevamos dos campos amplios, ¿no? El campo de la Biblia, el campo de la teología y de la apologética, y ahora hay otro campo también importante, y es el campo de la hermenéutica y la exégesis. Estas dos palabras que yo apuraría a que se usan dentro del campo evangélico, y quizá de manera muy exclusiva dentro del campo de la academia, ¿no? La exégesis, la hermenéutica, parece que son ciencias filosóficas que quedan ahí, ¿no? Pero obviamente tengo delante de mí un texto bíblico escrito como mínimo hace 2000 años, 2000 y pico de años, y no sé qué me quiere decir ahí, por qué está escrito de esa manera y no de otra, ¿no? Entonces tendré que conocer pues cómo interpretar el texto bíblico. Yo recuerdo cuando estudiaba lo que aquí se conoce como el bachillerato, ¿no? La escuela secundaria, que nos enseñaban con textos de Miguel de Cervantes, nos enseñaban a interpretar poesía y nos daban una serie de reglas para hacer un buen comentario lingüístico de un texto, ¿no? De un texto cualquiera. Entonces había una serie de reglas fijas que tú tenías que aplicar al texto bíblico, al texto que te daban, y a partir de ahí pues llegar a ciertas conclusiones. Con el texto bíblico pasa exactamente igual. Es decir, tenemos delante de nosotros un texto que tengo que saber interpretar. ¿Por qué en un momento dado Pablo está hablando de la redención y de pronto pasa a hablar de la adopción como hijos? ¿Qué tiene que ver redención con adopción? ¿Qué significa redención y qué significa adopción? Pues todo esto me va a venir usando estas dos herramientas, la hermenéutica y la exégesis. Son dos campos o dos ciencias, al mismo tiempo dos artes, ¿no? Que van unidos, pero que tienen al mismo tiempo su entidad propia. La hermenéutica me va a permitir acercarme al texto para entender qué quería decir ese texto al lector o al oyente original. Es decir, cuando Pablo le escribe a los romanos, ¿qué quería decirle Pablo a los romanos de manera exclusiva escribiéndole eso? Y con la exégesis lo que voy a hacer es traer esa idea original que Pablo escribió, cruzar un puente de 20 siglos o de 21 siglos y traer esa idea al mundo de hoy, a la persona de hoy, al hombre y a la mujer del siglo XXI. De modo que tengo que contextualizar el texto bíblico. Tengo que saber qué se le dijo al receptor original, pero también qué se le dice a la persona de hoy. Porque no olvidemos también lo que dice Pablo, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para convencer de pecado, ¿no? De modo que todo esto tengo que conocerlo perfectamente. La hermenéutica y la exégesis. Para eso hay muy buenos manuales. Obviamente yo voy a hablar de los publicados por CLIE, pero también los hay de otras editoriales también muy buenos y que merece la pena tener. Comentarios exegéticos al texto griego. Tenemos los de la serie tan amplia de Samuel Pérez Millos, que son una joya al Nuevo Testamento, pero igualmente los hay de otras editoriales que merece la pena tener también en nuestra biblioteca. Un consejo que a mí me gustaría dar, pues a aquellas personas que nos escuchen, que yo me lo apliqué hace tiempo, ¿no? De no ser persona de un solo libro y de un solo autor. Esto quiere decir
que puede ser que, bueno, a mí me encanta Samuel Permillos, me encanta también cómo escribe La Cueva, me encantan George Eldon Ladd, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros autores que quizá no tenga tanta afinidad con ellos, ¿no? Que quizá mi línea teológica no vaya con la de ellos, pero me estoy enriqueciendo de lo que ellos dijeron. Y esto no lo podemos olvidar en ningún momento. Luego puede ser que la conclusión a la que lleguemos sea diferente, ¿no? Pero tengo que familiarizarme con cómo piensan otras personas, porque al mismo tiempo me estoy enriqueciendo yo también, ¿no? De modo que esto es importante, no ser personas de un solo libro y de un solo autor, ¿no? No centrarme en, es que mi autor preferido es este y todos los libros que voy a comprar son de él. No, hay que enriquecerse con otras ramas del saber también, ¿no? De modo que es importante el ampliar nuestro conocimiento con estos comentarios exegéticos al texto griego, porque quizá nos acostumbramos a que nos den la comida ya masticada, y es muy importante que aprendamos nosotros a masticar nuestra propia comida. Quiero decir, utilizando lo que el apóstol Pedro decía también, que ya no somos niños que tienen que ser alimentados con leche, sino con vianda sólida, es decir, que hay que masticar, ¿no? Que cada uno tiene que digerir adecuadamente, ¿verdad? Así que, bueno, pues estos libros de comentario exegético a un texto griego nos van a ayudar enormemente, ¿no? A aprender a masticar. Luego, seré también importante, quizás, obviamente, si no me puedo conseguir la serie completa de un comentario exegético que quizá ocupe como máximo 27 volúmenes o menos, ¿no? Pero tendré que empezar quizá pues con un comentario completo a toda la Biblia. Tenemos el comentario bíblico de Matthew Henry, por ejemplo, que conjuga lo devocional con lo exegético, con lo hermenéutico, y es un comentario bastante interesante. Luego, obviamente, habrá comentarios especializados en, ¿qué te digo?, en escatología, en el Evangelio de Juan, que hacen más énfasis y se detienen mucho más en estos comentarios. El comentario de Robertson es un comentario también muy interesante, ¿no? En un solo volumen. El comentario de Barclay también en un solo volumen también publicado, ¿no? Y son comentarios muy útiles que nos van a enriquecer, ¿no? Y no nos asustemos del tamaño, porque muchas veces el tamaño nos puede asustar, ¿no? Los que recordáis, cuando empezó a publicarse el comentario de Matthew Henry, eran un montón de volúmenes, ¿no? ¿Y qué biblioteca podía albergar aquello? Bueno, pues CLIE decidió publicarlo todo en un solo volumen y ahí lo tenemos, ¿no? Un comentario muy grande, tamaño A4, pero muy enriquecedor, ¿no? Lo mismo ocurre con el de Robertson, ocurre con el de Edersheim, ocurre con el de Cayley Delitz para el Pentateuco e históricos, ¿no? Así que no nos asuste tampoco que sea demasiado grande, ¿no? Y tengamos, bueno, ir enriqueciendo nuestra biblioteca con esto, ¿no? Luego tendremos también que empezar a trabajar, pues bueno, si ya nos especializamos un poquito con el tema de la consejería, con el tema, que te digo, de la pastoral, pues cada uno en su campo pues irá eligiendo lo más apropiado para su estudio, ¿no? Así que esto sería, sin entrar luego en aguas profundas, como dice Eliseo en su libro, ¿no? Para hablar de patrística o hablar de patrología, hablar de martiriología, hablar de homilética y de oratoria, ¿no? Que también son dos campos muy importantes. Pero bueno, me parece importante que al menos a nivel general tengamos esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que ahí tuvimos, en la opinión de José María de Rus, cuáles son las herramientas de estudio bíblico que podemos tener en una mini biblioteca para poder avanzar en las diferentes áreas y las perspectivas del estudio bíblico. Pero este es el primer video de la serie José María de Rus sin desperdicio. No te pierdas lo que sigue. Pero un recurso también importante dentro de lo que podría ser nuestra biblioteca pastoral o biblioteca de estudio son las propias Biblias de estudio, ¿no? Teniendo yo esas 5 herramientas, puedo
construir mi sermón. ¿Por qué? Pero sí hemos incluido una guía de cómo usar la Biblia de estudio Matthew Henry. El resto sigue todo completamente igual. Sí, y lo que queremos decirte es que la editorial CLIE le ha gustado el canal, nos ha bendecido con la posibilidad de otorgar a nuestros suscriptores, a aquellos que quieran comprar directamente en su sitio web, todo tipo de materiales. Miren, aquí tenemos lo que es el Tesoro de David, que está el tomo 1 y el tomo 2. Tenemos también el diccionario enciclopédico bíblico, también ilustrado, muy bueno, la Biblia Matthew Henry, el nuevo diccionario ilustrado bíblico también, aquí lo tenemos en tapa rústica. Fíjense, son todos materiales que realmente edifican tu vida con todo lo que la Biblia da, y también comentarios y tanta cantidad de materiales. Hay más de 2.500 títulos en el sitio web de la editorial CLIE. También están los comentarios de Pérez Millos, toda la gama de los 19 tomos de todos los comentarios exegéticos de los libros del Nuevo Testamento. Ni que hablar de tanta cantidad de libros que podemos ver en pantalla que hay, pero de todas las temáticas de historia, con representantes de lo que son las doctrinas de estudio bíblico más representativos y con mucha trayectoria. Bueno, así que te explico cómo hacer la compra en el sitio web y tener el beneficio que nos han dado. Es un 5% más un 5%, que significa que ya por ingresar al sitio web vas a tener todos los materiales con un 5% de descuento. Pero una vez que hagas tu compra y el carrito lo llenes de diferentes materiales, vas a tener arriba un cuadrado que dice código de descuento, y allí vas a poner el código que aparece en pantalla. Sí, así en mayúscula vas a poner todas las letras en el código de descuento, y a partir de allí vas a poner aplicar y se te va a hacer un 5% extra. O sea que vas a tener un 5% más el 5%, o sea un 10% de descuento en total en esa sumatoria en toda tu compra, siendo las compras de todos los materiales solamente de editorial CLIE a través del sitio clie.es. Y todas las compras, sean de cualquier monto, que sean desde Estados Unidos o desde España o desde México, van a ser con envío gratuito, totalmente gratis. Ahora, si sos de otro lugar como Argentina, Colombia, etcétera, 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 y querés acceder a los materiales de editorial CLIE, vas a poder hacerlo ingresando al sitio, llenando el carrito de compra, y si tu pedido sobrepasa los 50 euros, también tenés envío gratis a todo el lugar donde estés, sea Latinoamérica, que no sea ni México, Estados Unidos ni España. El envío sigue siendo gratis pasando los 50 euros. Si haces una compra menor a 50 euros, el sistema te calcula desde, bueno, vos ponés de dónde, qué país sos y de qué zona, te calcula cuánto te va a salir y te lo suma al carrito, y allí podés hacer la compra y pagar por el medio que tengas disponible. Así que gracias a Dios, este beneficio que tenemos de que la editorial CLIE le ha gustado el canal, hemos estado charlando al respecto, y de esa manera nos bendecís a nosotros también en el canal, que sabemos que lo hacemos todo a pulmón y avanzamos y damos lo mejor para ustedes, para que nuestro canal siga creciendo. Así que estamos muy contentos, y es una gran novedad que queríamos comunicar. La editorial CLIE se suma a darle beneficios a los suscriptores del canal Vida Plena. Así que estoy muy contento por eso. Gracias a todas las autoridades de la editorial CLIE de España. Una bendición todos ellos. Y así que bueno, avancemos en esto. Así que ya sabes, podés ingresar al sitio clie.es, haces tu compra directamente en el código de descuento, le pones el código de descuento que figura en pantalla, y de allí pones aplicar código de descuento, y si haces la compra mayor a 50 euros, el envío será gratis. Si es menor a 50 euros y no vivís en México, Estados Unidos o España, se te calcula cuánto es el costo del envío y allí pagas el total. Luego esperas una cantidad de días, entre una semana a 15 días, y te tiene que llegar a tu domicilio la compra que hiciste de manera segura. Así que muchas gracias a la editorial CLIE, y no te vayas de acá vos sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejaros un comentario.
Hola, yo soy Juanpi y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios ¡Los bendiga! muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!